clínica y el tema es continuidad asistencial y vías clínicas. Vamos a hablar más también de vías clínicas y de falla cardíaca avanzada. Y yo creo que lo más importante es que tengáis presente de que vamos a hablar de lo que vosotros podéis pedir a vuestros centros de referencia con falla cardíaca avanzada. Hay que ser, yo creo que exigente en el sentido de decir una vía clínica al final es dar solución a los pacientes. Yo también tengo aquí una flor, que no es la del doctor Comín, pero también una especie de flor que viene a decir, bueno, estrategia. ¿Qué es tener una estrategia? Es tener un plan. Tenemos que tener un plan con los pacientes. Tener un plan significa hacer acciones, no nos podemos quedar parados. De entrada, tenemos claramente aplicar la vía, lo que son la evidencia clínica. En estos momentos, las guías europeas últimamente nos han dicho hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que se pueden hacer mejor para mejorar el pronóstico. Tenemos que enfocar muy bien la mejora de la calidad de vida y para esto tenemos que afrontar acciones en las comorbilidades, recordar siempre la función renal, recordar siempre el hierro y tener presente que la rehabilitación cardíaca es clave en la mejora de la calidad de vida. Y la otra es, si queremos mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, tenemos que evitar la progresión clínica y para ello tenemos que hacer una terapia individualizada. Y eso significa que realmente tenemos que aplicar diferentes tratamientos farmacológicos, tenemos que buscar tratamientos de otro tipo como dispositivos y luego hablaremos de aquellos tratamientos de una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada que son importantes. Y finalmente el tema a hablar y es cómo llegan los pacientes a poder acceder a una unidad de insuficiencia cardíaca o de falla cardíaca avanzada. Y para esto es clave de que estos pacientes tengan vías clínicas, que tengan una trayectoria lo más claro posible. La pregunta más habitual es decir, y antes se preguntaba aquí, ¿cuándo tengo que enviar a un paciente para evaluar a una unidad de falla cardíaca avanzada? Hay dos clasificaciones, hay una europea y esta es la americana. A mí me gusta mucho más la americana porque es muy clínica. De entrada es lógico, el paciente que tiene hospitalizaciones repetidas, está claro. El paciente que comienza a tener deterioro de la función renal siempre y cuando no haya un problema de depleción volumétrica. Aquel paciente que está desarrollando caquexia cardíaca. Un punto clave también, que es aquella intolerancia, sobre todo a los IECAs, especialmente aquellos pacientes que tienen hipotensión o insuficiencia renal o que tienen intolerancia a los betabloqueantes. Estos dos puntos, la intolerancia a los fármacos, es una de las luces rojas que obligan a enviar un paciente a un equipo de falla cardíaca avanzada. El otro es la hipotensión. El paciente que a pesar de tener presiones de llenado normales o elevadas, tiene tensión arterial baja. Te está indicando realmente que su reserva contráctil ya está al final de su vida. Paciente con disnea persistente, intolerancia a caminar, por ejemplo, los pacientes que tienen una hiponatremia, marcando que realmente son pacientes que están claramente congestivos, o el paciente que tiene realmente frecuentes shocks por el DAI. ¿Cómo llegan los pacientes a una unidad de falla cardíaca avanzada? De entrada, como hemos dicho, es un paciente complejo y habitualmente suele entrar muchas veces por el entorno hospitalario. El doctor Comín decía que hay que detectar los pacientes especialmente en el hospital. Estos pacientes pueden estar por urgencias, en cuidados críticos, en cardiología o en medicina interna, y hay que saber realmente cuál perfil de esos pacientes van a ser controlados y evaluados en un programa de falla cardíaca. Luego también está el entorno ambulatorio, donde lógicamente aquí están los seguimientos de las consultas externas, la atención primaria, que también colabora en buscar o detectar pacientes de este tipo, la enfermería y otros especialistas. Pero también es muy importante que en las unidades de falla cardíaca nos basamos en aquellos referentes que tenemos a nuestro alrededor o en nuestro territorio. Cardiólogos, UCIs, cirugía cardíaca de otros centros. Nos han llegado a enviar pacientes prácticamente con la circulación extracorpórea puesta al hospital para valorarlo cara a hacer un trasplante cardíaco. ¿Por qué es necesario organizar la atención en la falla cardíaca avanzada? Hemos dicho, es un paciente complejo. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más pacientes, porque hay más dispositivos y más posibilidades de tratamiento. También porque tenemos cada vez pacientes más avanzados y hay que valorar exactamente si tiene una edad que, digamos, pueden estar en los límites de las indicaciones de los dispositivos. Pacientes con múltiples comorbilidades, problemas de adherencia al tratamiento, múltiples visitas y entornos médicos, efectos adversos del tratamiento, especialmente por las comorbilidades,
también por múltiples fármacos y también por problemas de cambios en el estilo de vida. Pero lo que realmente es necesario organizar es porque cada vez tenemos más dispositivos para ofertar, cada vez son más complejos también para ofertar a los pacientes con falla cardíaca. Y es que hemos pasado de la digital, en el año 1785, que era el único fármaco para la insuficiencia cardíaca, al hardware, que son los sistemas de asistencia ventricular mecánica más sofisticados. ¿Y esto qué es? Es únicamente el ejemplo de que realmente ha habido un boom tecnológico en la falla cardíaca. Hablamos de pastillas, pero esto realmente es lo que hoy día podríamos querer o plantearnos. Muchas de estas están todavía en fase de experimentación y, lógicamente, no se pueden aplicar, pero bueno, lo que define claramente a una unidad de falla cardíaca avanzada, la que yo, evidentemente, es la que trabajo, es mayoritariamente aquellos pacientes que requieren una asistencia ventricular mecánica y aquellos pacientes que son candidatos a trasplante cardíaco y también dispositivos de resincronización IDAI, pero sobre todo asistencia ventricular y trasplante cardíaco. Una unidad de falla cardíaca y a la cual vosotros tenéis que exigir a vuestra unidad que sea así, tendría que ser realmente una unidad que evalúe claramente y diagnostique bien la situación de aquel paciente. Tiene que tener un abordaje multidisciplinar al tratamiento farmacológico y a los dispositivos y, sobre todo, tiene que buscar alternativas terapéuticas, que las hay, a estos pacientes. Hay que evaluar el pronóstico. Hay muchas escalas de riesgo y también hay muchas técnicas diagnósticas que evalúan el pronóstico, por ejemplo, como puede ser el consumo de oxígeno en pacientes que están muy avanzados. Hay que evaluar también el perfil del paciente, viendo la complejidad del mismo y, sobre todo, una falla cardíaca avanzada, una unidad tiene sobre todo pues esto, la alta tecnología y tratamientos específicos. Y tiene que tener un personal muy bien entrenado. Una unidad de falla cardíaca avanzada tiene que tener esto. Esto es una cartera de servicios que vosotros tendríais que pedir. Tenemos que ofertar, como unidad de falla cardíaca avanzada, resincronización IDAI, trasplante cardíaco, asistencia ventricular mecánica. Tenemos que tener una unidad de genética y miocardiopatías, tenemos que tener una unidad de cardiooncología, tenemos que evaluar y diagnosticar la hipertensión arterial pulmonar, tenemos cada vez más que hacer biopsias endomiocárdicas, enfocándolo en el campo de la miocarditis y las enfermedades de depósito, especialmente la amiloidosis. Tenemos que tener pacientes que nos envían para cirugía de alto riesgo, tanto de miocárdica como a nivel valvular, especialmente cuando se asocia a disfunción ventricular. Tenemos que plantear si hay posibilidad de hacer técnicas de reconstrucción ventricular percutáneas, como es el Reviven, o técnicas de DOR por la parte quirúrgica. Hay que tener dispositivos para patología valvular, sobre todo pues, cada vez más MitraClip o la TAVI en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay que saber aplicar técnicas de depuración renal, especialmente la diálisis peritoneal y la ultrafiltración. Hay que tener un abordaje también a la insuficiencia cardíaca terminal con tratamientos inotrópicos intermitentes o cuidados paliativos, y luego la educación sanitaria y el autocuidado clave, y aquí también estaría la rehabilitación cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Como veis, una cartera de servicios muy diferente a lo que puede ser una unidad de insuficiencia cardíaca comunitaria. Hay que pedir también que el equipo multidisciplinar que esté trabajando allí esté formado. Y realmente tiene que haber cardiólogos especialistas en falla cardíaca avanzada, tiene que haber cirujanos cardíacos especialistas en falla cardíaca avanzada, perfusionistas que sepan manejar una asistencia ventricular mecánica, anestesistas especializados también, intensivistas que manejen trasplante cardíaco y asistencia ventricular, hematólogos para controlar las asistencias ventriculares mecánicas, rehabilitadores, sobre todo cuando tenemos pacientes con asistencia ventricular mecánica, psicólogos para afrontar muchas veces el reto, como decimos, de afrontarse un trasplante o una asistencia ventricular mecánica de terapia de destino. Y luego, clave, y lo pongo en la base, la enfermería en estos momentos es muy importante en una unidad de falla cardíaca avanzada porque tienen el manejo del paciente en la planta y el manejo a nivel ambulatorio, como veréis, es muy importante. Si un especialista en falla cardíaca avanzada diría, ¿qué es lo que tengo que saber? Pues mucho. Fijaros. Este es el listado que es las competencias clínicas publicadas por la American College y que dice qué es lo que tiene que hacer un especialista en falla cardíaca avanzada. Y como veis, mayoritariamente pues tiene que saber, sobre todo, evaluar muy bien el pronóstico del paciente y saber aplicar todas esas carteras de servicios que os he dicho anteriormente y, por lo tanto, está claro que el especialista sabe lo que tiene que hacer. Esta es
la vía clínica de falla cardíaca que tenemos en nuestro hospital. ¿Cómo nos llegan dentro del propio hospital los pacientes a la unidad de falla cardíaca avanzada? De entrada, los pacientes ingresan, como todo el mundo, al hospital por urgencias. Allí, a ser posible, se ha de hacer la evaluación diagnóstica. Mayoritariamente, actualmente se está haciendo NT por BNP para descartar la presencia de insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene una IC de novo, lógicamente ya, si puede, se hace un ingreso en los diversos dispositivos, ya sea cardiología, medicina interna, definiendo el ingreso en los 75 años, pacientes con 75 años para arriba y comorbilidades van a medicina interna, por debajo de 75 irían a cardiología y a hacer, sobre todo, también a la unidad de insuficiencia cardíaca. Una vez el paciente está ingresado, se evalúa, lógicamente, se confirma la insuficiencia cardíaca, se estabiliza y este paciente se da de alta hospitalaria. Y a partir de aquí es cuando decimos, cumple criterios de seguimiento en la UFIC, que es la unidad de funcional de insuficiencia cardíaca de la unidad de falla cardíaca. Pues si no tiene criterios de exclusión, lo importante que va a ser la fracción de eyección ventricular. Para nosotros, la entrada en la vía nuestra viene por la fracción de eyección por debajo del 40%, por lo tanto, si cumple criterios de UFIC, va a la UFIC. En la UFIC, nosotros tendremos que hacer un repaso de cuáles son los criterios de inclusión, y es, de entrada, aquellos pacientes que una vez se han aplicado las guías de práctica clínica y bien tratado, este paciente tiene una fracción de eyección por debajo del 40%. Ha tenido ingresos repetidos o visitas a urgencias repetidos con esta fracción de eyección. Pueden ser pacientes que tienen comorbilidades complejas y por lo tanto también nos tenemos que manejar con ellos. Son pacientes con fracción de eyección por debajo del 40% en clase funcional 4. Y estos pacientes también pueden ser candidatos a tratamiento inotrópico intermitente. Son pacientes también que pueden tener tratamientos específicos como es el tratamiento de la anemia y la ferropenia. Que son pacientes que a lo mejor han tenido problemas de titulación neurohormonal y por lo tanto tienen que ser, pues digamos, hechos por un especialista en el manejo de este tipo de fármacos. Pacientes que también tienen alteraciones bioquímicas graves, pero sobre todo lo más importante es que son pacientes que van a tener y van a ser candidatos o a DAI, sincronización, trasplante cardíaco y potencialmente asistencia ventricular mecánica, que es lo que realmente, digamos, redondea el círculo de lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada o la falla cardíaca avanzada. Una vez el paciente se ha aceptado para la UFIC, lo que nosotros hacemos es una intervención y a partir de aquí, si el paciente una vez hecho la intervención por enfermería y por el cardiólogo de la unidad de falla cardíaca, nos quedamos mayoritariamente con aquellos pacientes que siguen estando descompensados, que tienen clase funcional 3-4, que tienen puestos dispositivos. La mayoría de estos pacientes siguen en la UFIC, mientras aquellos pacientes que realmente o se estabilizan o recuperan la fracción de eyección, intentamos derivarlos, lógicamente, al cardiólogo de zona, que también es del propio hospital. Por lo tanto, digamos, no hay una pérdida de la continuidad asistencial. Por lo tanto, la unidad de falla cardíaca avanzada necesita efectivamente unas vías clínicas que dirijan al paciente en todo momento y sobre todo que no pierda la vía asistencial. Hay un tema importante, es que cómo nos llegan también los pacientes. Nos llegan mayoritariamente por urgencias en situaciones de o insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico. Las guías últimas marcan claramente cómo la mayoría de pacientes ingresan en urgencias por congestión, es el 90%, entre un 5 y un 8% ingresan en el perfil realmente. Es un paciente que está frío, que está hipoperfundido, que está hipotenso. Este es el perfil de paciente que va a ir mayoritariamente a un tratamiento con inotropos y a un tratamiento con asistencia ventricular mecánica. Es decir, que la vía realmente del shock cardiogénico es una vía que tiene también que estar estructurada. ¿Qué ocurre en los últimos años? La mayoría de pacientes que ingresaban por shock cardiogénico eran pacientes que venían con síndrome coronario agudo. Ha aparecido, lógicamente, la estrategia de lo que es la angioplastia primaria, que se ha logrado, y esto es una imagen de años de evolución de pacientes con síndrome coronario agudo, que demuestran que cada vez hay menos shock por síndrome coronario agudo, pero ¿qué ocurre? La mortalidad, pues claro, ha pasado un 70-80%, pero sigue estando alrededor del 40 al 50%, una mortalidad muy alta. Por lo tanto, significa que tenemos que estar preocupados por el abordaje de estos pacientes. En los últimos años, lo que se busca es, igual que hay el código infarto, código, digamos, de angioplastia primaria, se está pidiendo que haya también el código shock.
Para poder entendernos en el código shock, tenemos en estos momentos una escala que nos hace entender mejor el perfil del paciente. Aquí ya no hablamos de clase funcional 4, no podemos hablar de clase funcional 3, no estadio D, estadio C. Aquí ya hablamos ya de la escala Intermax. Y decimos que un paciente tiene una situación de shock crítico, crash and burn, cuando realmente aquel paciente está en una situación de shock cardiogénico profundo, y este paciente va a ser seguro un candidato a una asistencia ventricular mecánica. Igual sería aquel paciente que se le llama Progressive Decline, Intermax 2, ingresado en el hospital, dependiente de inotropos, y que también está ya en la unidad de cuidados intensivos. Y ese paciente también va a ser un candidato a asistencia ventricular mecánica. Luego estaría el paciente, el Intermax 3, que está estable, también está dependiente de inotropos y a veces puede estar en la planta de cardiología. Y luego hay otros esquemas que ya serían el 4, el 5, el 6 y el 7, con menos gravedad de insuficiencia cardíaca. Pero esto es una escala que nos ayuda a decir este paciente está en Intermax 3, Intermax 4, y a partir de aquí buscar la vía clínica para poder indicar si este paciente tiene o no indicación de un dispositivo. Las guías europeas realmente nos han dejado un poco fríos a la hora de decir, bueno, ¿qué podemos hacer con un paciente con shock cardiogénico? ¿Qué le podemos ofertar desde el punto de vista de la práctica clínica? De entrada, ya lo dicen, todo paciente con shock cardiogénico se ha de derivar a un centro que tenga una unidad de cuidados intensivos 24 horas, 365 días. Efectivamente, si ese paciente se ha complicado con un síndrome coronario agudo, habrá que hacer lógicamente, coreografía y angioplastia. Pero en el tratamiento, ¿qué le podemos aportar? Pues nos dicen tratamiento inotrópico, con una recomendación 2BC, la más baja posible, vasopresores, norepinefrina, el balón no lo recomiendan, cosa que yo estoy absolutamente en contra de esta recomendación, porque el IABP Shock Trial es súper discutible, yo estoy totalmente en contra de esta visión, y luego la asistencia ventricular mecánica de corta duración, que también la ponen con una recomendación de lo más bajo posible, 2BC. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Dejarle morir? La mayoría de centros no lo hacemos así. Y se ha propuesto tener, lógicamente, una vía clínica para el paciente con shock cardiogénico. De entrada, un paciente que llega con shock cardiogénico al hospital y hay síndrome coronario agudo, ¿qué hay que hacer? Reperfundirlo en cualquier nivel hospitalario que tenga hemodinámica. Pero el paciente que tiene y está revascularizado y tiene un shock cardiogénico refractario, hay que enviarlo a un centro que tenga asistencia ventricular mecánica. Lo mismo ocurriría en un paciente que ingresa con shock cardiogénico que no tiene síndrome coronario agudo y, por lo tanto, este paciente tiene que ir también a asistencia ventricular mecánica. Hemos decidido niveles de asistencia 2 y 3, que son aquellos hospitales que pueden tener disponibilidad de asistencia ventricular mecánica. Y ahora veréis cómo llegamos a todo ello. Lo más importante es que si el paciente puede ser un potencial candidato a trasplante cardíaco, tiene que ir al nivel 3, el nivel máximo, que es el hospital que tiene unidades de trasplante cardíaco. Visto de otra forma, y como hablamos de niveles y de esquemas, pues el paciente llega a un nivel 0, por ejemplo, en shock cardiogénico, y siempre se va a tener que ir derivando según los niveles y según donde se pueda hacer el diagnóstico correcto de shock cardiogénico, donde se le pueda poner, por ejemplo, en el nivel 1, un catéter de Swan-Ganz para evaluar realmente el problema desde el punto de vista de gasto cardíaco, y a partir de aquí vamos subiendo a niveles donde se pueda finalmente aplicar asistencia ventricular mecánica de corta duración, asistencia ventricular mecánica de mediana o larga duración y trasplante cardíaco. Por lo tanto, ahí tenemos un esquema. Y, sobre todo, en el nivel 1, y sobre todo cuando un paciente está en hemodinámica y el paciente está en estado hemodinámico comprometido, hay que poner un balón de contrapulsación. Y si se puede transportar con balón de contrapulsación, mucho mejor. Por lo tanto, el balón tiene un papel hoy día, a pesar de lo que digan las guías, porque yo creo que, ya digo, que también los expertos también podemos opinar, y mi opinión es esa. Cuando llega al hospital, el paciente en shock cardiogénico, también tenemos que tener un poco de estructura. De entrada, los pacientes que estén inestables van a ir por la vía de asistencia ventricular mecánica de corta duración, como puente al trasplante o como puente a la recuperación. Si estos pacientes recuperan fracción de eyección, se les va a retirar la asistencia. Si no la recuperan, habrá que valorarlos si realmente están neurológicamente bien. Si están lógicamente bien, muchas veces estos pacientes se tienen que plantear si se les va a hacer un trasplante cardíaco o no, y a partir de aquí
se decidirá también si son candidatos o no a un trasplante cardíaco. Para ello hay que tener presente las indicaciones de trasplante cardíaco. Sobre todo, estas serían las indicaciones de los pacientes que vienen por vía ambulatoria, pero probablemente los pacientes que están en shock cardiogénico, lo que hay que buscar son aquellas contraindicaciones absolutas. ¿Cuándo no vamos a poner un paciente en lista de espera? Cuando tenga enfermedades sistémicas con mal pronóstico, cuando haya neoplasias malignas con posibilidades de recidiva. Últimamente somos menos estrictos. ¿Por qué? Porque tenemos fármacos inmunosupresores que se pueden aplicar a pacientes con antecedentes de neoplasia. La diabetes mellitus con afectación orgánica, retinopatía, nefropatía, esto sería una contraindicación. Si lo tenemos con asistencia, este paciente no va a ser un candidato a trasplante. Enfermedad aterosclerótica, hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar severa, todo esto serían criterios de contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco. Hay otras, que todo esto está publicado en la conferencia de consenso, de contraindicaciones que serían más relativas, que serían mayores. Por ejemplo, actualmente el HIV, el virus de la inmunodeficiencia, no es una contraindicación siempre y cuando no haya tenido SIDA el paciente. Si solo está en tratamiento retroviral y tiene carga viral negativa, no se puede trasplantar, y nosotros hemos trasplantado sin ningún problema pacientes con HIV positivo. Igual que el problema anteriormente que había con el virus de la hepatitis C, hoy día se puede hacer un tratamiento del virus y luego ser trasplantable perfectamente. Por lo tanto, hay que saber evaluar bien el trasplante cardíaco. Y cuando tenemos un centro de referencia de trasplante cardíaco, tenemos que saber cómo y cuáles son sus resultados. En España, esta es la curva de número de trasplantes cardíacos que se están haciendo a lo largo de los años. Hubo un pico máximo alrededor del año 2000, luego bajó y últimamente ha vuelto a subir. Estamos cerca de los 300 trasplantes cardíacos por año. Este es nuestro hospital, Belviche. Aquí, como veis, también lo mismo. Empezó una curva y en los últimos años hemos ido subiendo. El año pasado hicimos 24 trasplantes, de los cuales uno de ellos era un retrasplante. A nuestro centro le tenemos que pedir también una buena curva de supervivencia. Esta es la supervivencia global del Registro Nacional de Trasplante Cardíaco, que es calcada a la Internacional de Trasplante Cardíaco. Esta es la de nuestro centro, que es mejor que el Registro Nacional, por suerte también para nosotros, pero lógicamente tenemos que demostrar que trasplantamos y que lo hacemos bien. La cuestión es que lo hacemos bien a pesar de que cada vez trasplantamos pacientes en más situación de urgencia. El año pasado trasplantamos un 45% de estos pacientes fueron a urgencia y fueron con dispositivos de asistencia ventricular mecánica. Aquí tenéis, la mayoría de estos pacientes fueron con Centrimag, estuvieron con EXCOR, estaban con ECMO y estuvieron también con hardware. Es decir, que prácticamente casi la mitad de los pacientes llevaban un dispositivo de asistencia ventricular mecánica. Y ayer hablábamos con Luis Echevarría diciendo, bueno, ¿y el coste de todo esto cuánto es? Pues tenemos un coste alrededor de 70.000 euros, el coste del trasplante, contando la generación de los órganos. Ayer hablábamos, si estamos hablando que en Estados Unidos un coste puede irse a 200.000, 300.000, 400.000, dependiendo de la utilización de la asistencia ventricular mecánica, podemos decir que tenemos muy buenos, digamos, coste, eficacia y especialmente, como ya sabéis, gracias a los salarios profesionales. Recordar que las guías siempre nos ayudan a cambiar nuestra actitud en el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. La primera actitud que hay que cambiar ha sido con la terapia de resincronización cardíaca, que nos dice que hay que coger el QRS, contra más ancho mejor, y cuando antes estaba en 120, ahora está en 130. Por lo tanto, esto es un límite importante. Y por lo tanto, recordar que hay una contraindicación para resincronización por debajo de QRS, por debajo de 130. Un tema interesante, los DICE, todo el mundo pone DICE, pero las guías, ¿qué han remarcado? Dicen, igual, pero supervivencia esperada sustancialmente mayor de un año. Se ha visto que aquellos pacientes que tienen muchas comorbilidades no tienen la misma respuesta al DAI que los que no la tienen. Por lo tanto, hay que evaluar muy bien. Y sobre todo, la novedad más importante es que sale por primera vez en las guías el DAI portable. ¿Para quién sería este DAI portable? Pues sería sobre todo y mayoritariamente para aquellos pacientes que tienen una posibilidad de recuperar la fracción de eyección, y ahí estarían el postinfarto de miocardio, una miocarditis o, por ejemplo, aquellos pacientes que están en lista de espera de trasplante cardíaco. La limitación todavía para el DAI portable estaría en que realmente no hay todavía ensayos clínicos que demuestren su eficacia, pero parece ser eficaz por los datos iniciales y sale reflejado en las guías
con una recomendación 2BC. El otro tema sería las guías también por primera vez nos dicen que tenemos que hacer biopsias endomiocárdicas, especialmente en aquellos pacientes que no sabemos por qué han desarrollado insuficiencia cardíaca. La biopsia endomiocárdica en centros con experiencia es muy segura. Yo llevo años haciendo biopsias y no hemos tenido prácticamente ningún problema. ¿Qué dicen las guías? Esto es una recomendación 2AC. ¿Por qué? Porque hay que buscar enfermedad de depósito, pero en el paciente con shock cardiogénico o en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda que llega al hospital hay que buscar las miocarditis. Nosotros tenemos un protocolo de atención a las miocarditis, somos bastante, digamos, pioneros en España en este tema y sobre todo buscamos que aquel paciente que tiene criterios, digamos, de insuficiencia cardíaca aguda importante o shock cardiogénico, contactamos con el hemodialista de guardia, se le hace una coreografía, se hace una biopsia, se implanta un catéter de Swan-Ganz y a partir de aquí se valora si requiere o no una asistencia ventricular mecánica. Se extraen las biopsias y si el paciente, ya digo, tiene criterios de shock, se implanta una asistencia ventricular mecánica y si el paciente está muy inestable, a la espera del resultado de la biopsia administramos corticoides a dosis altas entre 500 y 1 miligramo. 500 y 1 gramo 24 horas durante 3 días. Hacemos un análisis de anatomía patológica buscando análisis inmunohistoquímico con parámetros de lo que sería criterios de miocarditis y en microbiología hacemos PCR viral para ver si realmente el virus es positivo. A partir de aquí siempre es importante ver qué tipo de miocarditis tenemos, porque si tenemos lo que veis aquí, que es una miocarditis de células gigantes, este paciente va a ir muy mal y probablemente sea un candidato a trasplante, pero aún así podría ser también candidato a tratamiento inmunosupresor. Y dentro de nuestro protocolo tendríamos realmente que la miocarditis per se tiene diversas posibilidades de tratamiento, desde los pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores, siempre que hemos descartado la presencia de virus, a lo que sería pacientes que se les podría dejar llegar la evolución. Pero bueno, una unidad de falla cardíaca avanzada tiene que tener protocolizada la vía clínica de atención a las miocarditis. Otro tema que han marcado las guías es el abordaje de la resistencia a diuréticos. Las guías nos han dicho y nos han recomendado que tenemos que utilizar la ultrafiltración y que tenemos que utilizar la terapia de sustitución renal. Y la terapia de sustitución renal que se está utilizando en estos momentos mayoritariamente es la diálisis peritoneal. En España hay muy buena experiencia, en Asturias, en Valencia, nosotros mismos tenemos muy buena experiencia con diálisis peritoneal y esto está recomendado pues 2BB en el caso de la ultrafiltración y 2AC en el caso de la terapia de sustitución renal. Pero antes de llegar aquí hay que ser un poco más imaginativos. Y hay posibilidades para tratar lo que es la resistencia a diuréticos considerando a aquel paciente que no responde a 80 miligramos endovenosos de furosemida o realmente, sobre todo, cuando se le ha dado un tratamiento intensivo de furosemida. Se puede cambiar el diurético a torasemida, se puede buscar la infusión continua, es muy eficaz, se tiene que buscar sobre todo la combinación o el bloqueo secuencial de la nefrona dando furosemida, dando tiacida o metolazona, como tenéis aquí vosotros, asociado a eplerenona o espironolactona. Y también hay que pensar en los antagonistas de la vasopresina. Os voy a presentar una experiencia, a partir de cuando era presidente hicimos un consenso con la Sociedad Española de Medicina Interna para el uso del tolvaptan en pacientes con insuficiencia cardíaca en situación congestiva, refractaria, con resistencia a diuréticos. Y tenemos una base de datos de 241 que está pendiente de publicarse, está sometida en el International Journal of Cardiology, y aquí tenemos 241 pacientes que han tomado un inhibidor de la vasopresina, que es el tolvaptan, dosis de inicio 17 miligramos, tiempo de tratamiento 7 días, medio, no es un tratamiento crónico, es para forzar la diuresis en estos pacientes. Y como veis, eran pacientes que tenían una hiponatremia de 126 miliequivalentes litros. El uso de tolvaptan en esos pacientes aumentaba el sodio de forma significativa. Un minuto. Sí. Y sobre todo veíamos que se reducía el peso y aumentaba la diuresis. Por lo tanto, es una alternativa más al tratamiento de la resistencia a diuréticos y hay que pensar en ello. Y finalmente recordar, las guías también nos dicen, tenemos y podemos monitorizar la presión pulmonar mediante el CardioMEMS de St. Jude y hay un estudio que es el Champion que apoya esta aserción de las guías. Pero claro, ¿para qué queremos mirar la presión pulmonar? Las unidades de falla cardíaca avanzada tienen la obligación de primero de diagnosticar qué tipo de hipertensión pulmonar es, evaluarla mediante test de vasodilatación pulmonar, este es el que utilizamos en el hospital, y sobre todo
dar alternativas. Lo que estamos utilizando mayoritariamente es sildenafilo. Esta es una experiencia que presentamos hace un año aproximadamente, donde veíamos realmente que el uso de sildenafilo mejoraba al menos la clase funcional, aunque no había cambios muy significativos en la presión pulmonar. Como luego voy a hablar de asistencia ventricular, que sepáis que, lógicamente, la asistencia sería un campo importante en este tipo de pacientes, que las guías lo especifican y que realmente, pues, en el futuro que vamos a tener, pues vamos a tener asistencias mucho más pequeñas, vamos a tener parches de miocardio, vamos a tener New-Organ Heart, vamos a tener corazones bioartificiales, pero lo que no nos puede faltar es que todavía hay que aprender mucho y hay que seguir estas vías clínicas y que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tengan el mejor tratamiento posible. Gracias.